vamos a continuar. La siguiente plática es miocardiopatía infiltrativa, la dará el doctor Omar García. Él es radiólogo, hizo imagen cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología. Gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con una patología que en muchas ocasiones es muy difícil de determinar. Para nosotros como radiólogos, las cardiopatías infiltrativas siempre han representado un reto. Es algo que desconocemos, es algo que en muchas ocasiones no sabemos cómo se manifiesta y muy pocas ocasiones pensamos en ello. Vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una patología de base de 3 años de evolución, un paciente con disnea, fatiga extrema. Él está estudiado por una neuropatía distal simétrica y está en tratamiento con inmunomoduladores y solicitan un estudio para valorar la función cardíaca. De él no encontramos datos de sobrecarga. La exploración cardiológica en relación a la auscultación no hay muchas alteraciones, pero se encontró un electro con datos de bajo voltaje en derivaciones periféricas. Entonces, en estas secuencias, a grosso modo, podemos identificar podemos ver que el ventrículo izquierdo tiene un aspecto hipertrófico. Cuando hacemos las secuencias de eje corto en los 3/3, observando el T2 pesado y las secuencias de hemosiderina, podemos identificar algunas imágenes hiperintensas de una manera difusa, continua, en relación a la presencia de edema en este paciente. Dentro de la secuencia cine, en un eje de 4 cámaras, podemos ver una hipocinesia biventricular, con un crecimiento atrial, precisamente por el patrón restrictivo, y no logramos identificar ese salto que es característico en relación a las patologías pericárdicas. Cuando nosotros hacemos la evaluación en el eje corto, podemos identificar la hipocinesia global, y algo que nos llama mucho la atención es el incremento de la masa. Entonces nosotros a veces como radiólogos ya tenemos que estar pensando en algo hipertrófico. ¿Qué es? Tenemos que analizarlo. En relación a algo que también es importante, es el grosor de la pared septal, la pared lateral, y tenemos el diámetro diastólico y un diámetro sistólico. Entonces empezamos a pensar en un patrón restrictivo. Cuando nosotros hacemos secuencias de perfusión, no logramos identificar grandes defectos de perfusión. Si queremos ser algo obsesivos, podemos identificar algunas discretas imágenes hipointensas, pudiendo sugerir algún daño microvascular. Los tractos de salidas están libres y aquí el reforzamiento tardío es la clave y la certeza del diagnóstico. Entonces, aquí nosotros podemos identificar un patrón de reforzamiento intramiocárdico que prevalece tanto de subendocárdico o transmural, pero es un patrón de reforzamiento con involucro de prácticamente todos los tercios. También tiene un involucro hacia el ventrículo derecho, en un aspecto que se denomina encebra, y también tiene un aspecto difuso. Aquí hay algo importante, este patrón intramiocárdico lineal extenso, difuso, con involucro atrial, es algo característico de esta patología. Me gustaría que al final pudiéramos nosotros descifrar cuál de ellas, o de las más comunes que vamos a analizar, es en este caso. Entonces, hablando de las cardiopatías infiltrativas, son patologías en donde vamos a tener un depósito anormal que se va a ver involucrado dentro del tejido miocárdico. Esto, por ende, vamos a tener un ventrículo rígido que no nos va a permitir una expansión. Pero ojo, no todas las cardiopatías infiltrativas tienen un patrón restrictivo. Vamos a tener al inicio una disfunción diastólica que va a predecir una disfunción sistólica, teniendo como un patrón concomitante las alteraciones en el Doppler en relación al estudio de ecocardiograma. Entonces, esta tablita es muy representativa porque aquí podemos ver cuáles son las condiciones de las lesiones infiltrativas que condicionan un aspecto restrictivo. Es decir, amiloidosis, Fabry, son aquellas patologías en las cuales nosotros, al poder identificar un aspecto restrictivo con un grado de hipertrofia, hay que pensar
en estas patologías. Hablando de los pacientes dilatados, tenemos otro subgrupo, es decir, la sarcoidosis y la hemocromatosis. Son pacientes que, si bien hay depósitos anormales, hablando específicamente de la sarcoidosis, estos depósitos, aunque si bien se han demostrado alguna predilección, pueden ser difusos, hacen cicatrices por el depósito de los granulomas y posteriormente van condicionando el depósito anormal del reforzamiento en las secuencias de tiempo de inversión-recuperación. Entonces, condicionando a su vez esto pseudoaneurismas y dilataciones muy características. En el caso de la hemocromatosis hacen un patrón de dilatación. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente llega con una falla cardíaca? Generalmente, aquí en muchas ocasiones el eco puede preservar la función de eyección, pero con un engrosamiento normal o anormal. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que empezar a generar un algoritmo a través del cual podemos empezar a discernir. Cuando nosotros también nos llega la nota de que además la ecotextura del estudio de ultrasonido es brillante, es espumoso, es difuso, ya tenemos que empezar a pensar en una lesión infiltrativa. Además, el grado de hipertrofia puede ser variable, es decir, hay también alteraciones como en el caso de la sarcoidosis o de la hemocromatosis teniendo un patrón dilatado. La edad juega un patrón importante, porque si bien nosotros pensamos en aquel paciente joven, hay que considerar aquellas patologías como Fabry, como sarcoidosis, y hablando un poquito de los pacientes de edad intermedia, podemos pensar en amiloidosis, así como sobrecargas de hierro. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a desdoblar nuestro análisis acerca de este abordaje, podemos encontrar dos grandes tipos de patrones, un patrón difuso y un patrón parcheado, en donde si encontramos un patrón difuso con una característica restrictiva, podemos pensar en amiloidosis. Si nosotros encontramos un patrón parcheado con un comportamiento dilatado, podemos pensar en hemocromatosis y si también puede llegar a tener algunos puntos isquémicos por los datos de lesión microvascular por aquellas cicatrices en los depósitos de granulomas, podemos pensar en sarcoidosis. La resonancia juega un papel muy importante. Hay quienes han determinado una sensibilidad hasta de un 86%, asimismo la especificidad. Existen múltiples secuencias en las cuales ya están recomendadas para este tipo de patologías. Entonces, las secuencias CINES nos van a permitir caracterizar y demostrar las alteraciones de contractilidad, así como los engrosamientos y en aquellos puntos donde podamos encontrar esas zonas de dilataciones focales pensando en aneurismas. Las secuencias de edema va a ser un punto importante porque también nos va a asociar al estado de inflamación. El reforzamiento tardío y los defectos de perfusión van a ser asociados a la presencia de trombos y el reforzamiento tardío, que es el punto importante. Estos son los diferentes patrones. La tablita característica para nosotros o más representativa. Cuando nosotros tenemos un patrón no isquémico, intramiocárdico, que en muchas ocasiones no va sujeto a los sitios de unión, pero si bien tiene una predilección. Es decir, la pared media o lateral, nosotros ya tenemos que estar pensando en sarcoidosis. Si nosotros encontramos esto, podríamos estar pensando en amiloidosis. A partir de esto, nosotros tenemos que ir caracterizando a estos pacientes. Hablando específicamente de la amiloidosis, esta se considera una cardiomiopatía restrictiva. Aquí hay depósitos amiloides de manera normal, los cuales vienen sujetos a alteraciones estructurales de acuerdo a las cadenas proteicas, en las que existen cadenas ligeras o cadenas que no son ligeras, que tienen un trastorno, pero tienen una afectación cardíaca. Entonces, aquí podemos pensar dentro de estos depósitos que podemos encontrar falla cardíaca, pero también es importante el involucro de los órganos extracardíacos. Asimismo, específicamente en este caso, las alteraciones de neuropatías
hablando de las fibrilaciones atriales. ¿Por qué? Porque la amiloidosis hace un involucro hacia los atrios y condiciona alteraciones electrocardiográficas. Aquí podemos comprender que va a haber un incremento del grosor de manera biventricular, alteración en la distensibilidad o stiffness, patrones de FA y puede existir la presencia tanto de pseudoinfartos como bloqueos de rama. El aspecto moteado o espumoso es algo que también es característico y estas son las técnicas para alteración en la distensibilidad. Entonces, cuando nosotros ya encontramos estas características, nosotros debemos estar pensando en este tipo de patologías. Hablando de la imagen en cuestión de la resonancia magnética, es importante la incorporación y la predicción de riesgo de muerte cuando existe ya la presencia de un reforzamiento tardío. Esto también es importante mencionar y descartar la patología tanto del pericardio y el involucro pleural. Entonces, aquí podemos encontrar un patrón que es difuso, es subendocárdico, puede llegar a ser transmural y, como ya es conocido, un predictor de muerte. Entonces, estas son las características en las cuales nosotros tenemos que pensar y basarnos para pensar en un cuadro de amiloidosis. Este eje de 4 cámaras nos demuestra el involucro hacia los atrios, el involucro hacia la pared del ventrículo derecho y un patrón de reforzamiento el cual es difuso. Entonces, esto nosotros ya podemos estar pensando en esta patología. Hablando de la sarcoidosis, aquí la sarcoidosis es un trastorno inflamatorio multisistémico. No se conoce la causa, solamente se sabe que hay una hiperrespuesta autoinmune con una formación de granulomas no caseificantes. Estos tienen un depósito en muchas partes del cuerpo y que, aunque si bien pueden tener una representación a nivel cardíaco, esta es alrededor del 25%. Podemos encontrar pacientes con alteraciones de falla cardíaca, disfunción sistólica ventricular izquierda, bloqueos AB y muerte cardíaca. La determinación y el diagnóstico de la sarcoidosis ha representado un gran conflicto, ya que si bien existen ya criterios mayores ya establecidos, ha sufrido una evolución estos criterios. Así bien, la resonancia magnética ya ha sido incluida primero como criterio menor y ahora como uno de los criterios en los cuales se puede considerar un punto a considerar. Entonces, si aquellos pacientes en que se muestra reforzamiento tardío, el cual es parcheado, es decir, son localizaciones específicas en forma de parches, podemos estar pensando en un cuadro con sarcoidosis. Si nosotros identificamos, podemos ver un reforzamiento tardío intramiocárdico, el cual es en el segmento medio y además de eso es solamente difuso. Tenemos una zona adelgazada en relación a la presencia de un pseudoaneurisma. Tenemos la correlación con la certeza diagnóstica de sarcoidosis extracardíaca. Ya se está pensando en esta patología. Hablando de lo que es la enfermedad de Fabry, esta es una enfermedad en la cual es inducida por un gen alfa-galactosidasa. ¿Qué pasa? Existe una alteración lisosomal en el cual existe un incremento en cierta alteración en los metabolismos y esto va a conducir a aquellos depósitos proteicos. Vamos a encontrar una hipertrofia concéntrica con un reemplazo fibroso. Aquí es algo importante entender que la enfermedad de Fabry, vamos a adelantarnos un poquito, no todo es concéntrico, por llamarlo así, homogéneo. En etapas iniciales, si bien puede haber un remodelado concéntrico, posteriormente este remodelado concéntrico es asimétrico con involucro de los músculos papilares, los cuales se hacen gorditos, y también hay alguna forma característica en el cual muestra un involucro apical. Entonces, aquí podemos tener daño microvascular, el cual no solamente es coronario,
También podemos encontrar a nivel de riñón, de cerebro, de corazón, podemos encontrar todas estas alteraciones en los estudios de electrocardiograma. Vamos a encontrar unos músculos papilares prominentes y estos pacientes tienen un riesgo de arritmias. Vamos a encontrar un reemplazo fibroso por, de igual manera, aquellas cicatrices en donde el depósitos de gadolinio, pero tiene una característica, es posterior y lateral del VI. Si nosotros hacemos en retrospectiva y recordamos ese cuadro que para nosotros es muy simbólico de los patrones de reforzamiento tardío, coincide que la enfermedad de Fabry presenta esa predilección. También ha sido demostrado que gran parte de estos pacientes, cuando tienen incremento en la masa ventricular, tienen presencia de patrón de reforzamiento tardío. Entonces, en estas imágenes de resonancia podemos identificar la presencia de reforzamiento tardío con una situación apical. Este es un paciente con una hipertrofia asimétrica, donde podemos identificar la presencia de un reforzamiento el cual es subepicárdico, y aquí podemos identificar un reforzamiento intramiocárdico en el territorio inferior y lateral. ¿Cuáles son los puntos que nosotros consideramos y sugerimos para llevarnos a casa? Siempre cuando nosotros pensemos en una patología infiltrativa, siempre tenemos que pensar en el contexto clínico del paciente. No tratar de intentar abordar a través de la única imagen que nosotros, siempre ver el contexto, ya que eso nos va a ayudar a pensar en las patologías infiltrativas. También, asimismo, que no todas las patologías infiltrativas muestran un patrón restrictivo y que si ya nosotros estamos considerando este patrón por infiltración, podemos encontrarlo ya sea difuso o en parches, y que la resonancia ha demostrado una gran sensibilidad y especificidad específicamente en este tipo de patologías. Y sería todo. Muchas gracias.